Ay, sigue entrando gente. En teoría, bueno, como la profesora iba a tomar, la profesora Fabián iba a tomar hoy su parcial, el parcial de nuestra materia iba a ser la próxima semana, pero lo voy a pasar para el 14, no, para el 21. El 21 de mayo va a ser el parcial y el 29 de mayo va a ser el recuperatorio. Bien, como para que anoten. El parcial, el 21 de mayo, va a ser en el horario de sus propias comisiones, o sea, de sus clases. Y el recuperatorio va a ser un día viernes, el viernes 29. Ya voy a ver bien si lo hago en un único horario, que sería este de la siesta, o sí, también lo hago cada uno en su hora. O qué tiempo les habilito, digamos. Capaz de una sola hora el recuperatorio que quede habilitado. Entonces, eso para que lo anoten bien, porque en el cronograma que tenemos nosotros figura que, que la próxima semana iba a ser el parcial. Así que no, lo paso una semana más. ¿Sí? Eso les quiero avisar. Entra unidad 1, unidad 2, unidad 3, completas. La semana que viene vamos a hablar un poco también del trabajo práctico obligatorio que tienen ustedes ahí, que les voy a comentar un poco de qué se trata y vamos a ver. No, capaz no la semana que viene. Después del primer parcial vamos a hablar, capaz se pase también una semana la presentación de ese trabajo práctico. Que también tiene que ser grupal, bueno, yo todas las condiciones lo voy a ir dando. Muy bien, ustedes tenían que ver por su cuenta la clase que está subida al aula virtual como parte del último punto de la unidad número 2, que es la cuestión política en relación al juicio Sócrates. Bien, ese tema también entra al parcial, les aviso, lo mismo que no se queden con lo que dice solamente esa clase, sino lean el texto, vayan a ver las guías de lectura. Lo mismo pasa con el texto de Gramsci, que es una clase que tienen ustedes ahí, subida, que son clases, digamos, muy generales y explicativas de los textos, pero que no retomo yo acá. No es la misma dinámica, digamos, que estar en esta clase sincrónica que tener ese material ahí. No se confíen, no sé si la han visto, no sé si tienen alguna pregunta o algo en relación a ese tema, o incluso sobre los temas anteriores, de la unidad 1, de la unidad número 2. Ponen dedito para abajo y yo ya sé que me están escuchando, digamos, que no pasa en todos lados, que no hay señal como pasa en San Antonio, o que no estoy hablando para nadie. Bien, el dedito para abajo significa no tenemos duda. El dedito para abajo sería, bueno, no, me están escuchando. Muy bien, entonces,
Entonces vamos a arrancar con el tema que nos compete, que es ya unidad número 3. Espérenme, antes de eso, esta mañana había puesto un foro que ya lo bloqueé, porque nada, uno de ustedes, uno de sus compañeros, me hizo ver que no se pueden subir adjuntos en las respuestas del foro ese. Entonces lo que hice fue habilitar un nuevo foro específicamente para que ustedes suban los trabajos de construcción colectiva, que por favor pongan, o sea, habilitan un tema nuevo cada vez que suben. Yo recibí 41 trabajos en total de las dos comisiones, así que debería haber incluido mi tema en ese foro 42 mensajes donde ustedes compartan. La idea es que todos tengan el material de lo que fueron produciendo sus compañeros para poder estudiar desde ahí, ¿sí? Los distintos temas. Entonces, igual, si lo han hecho por su cuenta, digamos, y fueron extrayendo a medida que iban viendo el material audiovisual, ustedes fueron extrayendo la información genérica o más general de cada uno de los temas y después, y ya lo tienen en sus resúmenes, divino, pero por las dudas, me parecía que ya que es un trabajo de construcción colectiva y la idea era entre todos ir reconstruyendo ese proceso de construcción de la polis y también de construcción de la democracia como una forma de gobierno, con sus idas y vueltas, incluso con su decadencia al final. Me interesa que esté bien en claro, digamos, ese contexto, que esté también bien en claro el tema de los sofistas que vimos la última clase, porque Platón desarrolla, digamos, en 3 diálogos distintos. Nosotros observamos la teoría política de Platón desarrollada. El primero de ellos es el diálogo de la República, que ustedes tienen el texto de Borón ahí en el aula virtual. Tienen 3 textos que son obligatorios para el estudio de esta materia, de esta unidad, perdón. El primero de ellos es el más general de todos, digamos, porque es un tomo de Copleston de historia de la filosofía antigua. Entonces yo les fui marcando ahí cuáles son las páginas que tienen que leer. Entre esas páginas está como lo fundamental de la filosofía platónica, como para que vayan ustedes agregando información a lo que veamos hoy sobre la antropología filosófica de Platón, sobre su teoría ética, sobre su metafísica, cuestiones más. No, nosotros la vemos por encima, las mencionamos sin desarrollar profundamente ninguna de estas sí o sí, la teoría de Platón, la teoría política de Platón, implica una complementariedad con todas las otras visiones o desarrollos o reflexiones que ha hecho este autor en relación al hombre, a la sociedad, al contexto en el que iba desarrollando su vida, que es básicamente el siglo V antes de Cristo, digamos. Me interesa también que tengamos bien en cuenta, esta relación que tenía él con Sócrates como discípulo y como gran admirador de su maestro, porque en todo el diálogo de la República, Sócrates representa justamente esa imagen de filósofo rey que en algún momento él menciona así. Sin embargo, nosotros vamos a ver que en la teoría de Platón no hay un rey así tal cual en términos
en términos de emperador o de sujeto que reúna individualmente todas las facultades de gobernar y todas las competencias que implica llevar adelante un gobierno. No existe eso en la teoría de Platón. Les decía entonces que está este texto de Copleston, en donde hay cuestiones más generales y donde también se habla un poco de lo que es la biografía de Platón, porque como yo les decía antes en clases anteriores, en relación a Platón, nos interesa tener en claro que, espérenme que tengo, ahí estoy, tener en claro que Platón formaba parte de una aristocracia. Él igual es crítico de la aristocracia, pero así todo él considera que la aristocracia es la mejor forma de gobierno. Vamos a ver cómo se conforma ese conjunto de pocos que se ocupan de llevar adelante el gobierno de una polis. Lo vamos a ver, pero lo que sí nos interesa es tener en cuenta de que por distintos motivos él consideraba que la democracia no era una buena forma de gobierno, no era la mejor forma de gobierno, y tiene que ver justamente con este acontecimiento histórico que implica la persecución, el juzgamiento y la condena a muerte a Sócrates, en una de las, en relación al juicio a Sócrates, digamos, y a la clase que tienen ustedes subida en el aula, tienen la referencia a las fuentes, y una de las fuentes de lo que sucedió en el juicio a Sócrates es la Apología de Sócrates, que escribe justamente Platón, que participó de ese acontecimiento, y una segunda, y que las principales críticas que se le hacen a la Apología de Sócrates de Platón es justamente lo subjetivo, lo teñido de emociones y de sentimientos y de desilusión que estaba Platón, lo mucho que enaltece la figura de su maestro, y que, bueno, esas son cuestiones que le juegan en contra a Platón en el momento en que uno lee la Apología de Sócrates que hace, escrita por él, porque hay mucha subjetividad y hay un montón de cuestiones. Bueno, no un montón, hay una serie de cuestiones que están novelescamente escritas y que por lo tanto, digamos, le va quitando en algunos puntos cierta credibilidad al relato que hace Platón de este hecho. Pero, o sea, desde un punto de vista de la fuente, sí se puede decir, bueno, no es tan válido lo que está escribiendo Platón en este respecto, pero si nosotros nos vamos a estudiar ahora la figura de Platón, sí es importante que nosotros sepamos que Platón sentía una gran admiración por su maestro, y que esa admiración termina siendo relevante en el momento en que él escribe La República, y termina siendo fundamental también para dar cuenta de la valoración que él hace de una forma de gobierno y la crítica que hace al sistema democrático, siempre de acuerdo a lo que fue él aprendiendo como discípulo de Sócrates. Bien, vamos a arrancar tomando asistencia, porque así después me saco esto de encima, porque va a durar un montón, y porque, bueno, la gente está entrando demasiado tarde y yo ya... Sí, mi amor, es lo que decía. Profe, lo que pasa es que hay corte de luz y también hay, ¿cómo se dice? Está corriendo viento todavía. Acá por San Pedrito está pasando todo eso.
y que por eso está entrando tarde la síntesis. Puede ser un problema, profe, porque en un grupo los chicos estaban algunos tratando pidiendo por favor que avisemos que tienen problemas en Cuyaya, en otro lado hay corte y bueno, algunos estaban pidiendo eso. ¿Qué estaban pidiendo? Que no tome asistencia. Recién está volviendo la luz, profe, cortaron la luz en varios barrios. Capaz que eso también es un inconveniente. Por ejemplo, acá en la zona de 820 recién están dando la luz de vuelta. Ok, Aurora, estamos escuchándote. Por favor, saca el micrófono, Aurora. Sí, Rosa. Profe, disculpe, yo tengo 3 conscientes, se me está muriendo el celular y desde esta mañana no tenemos luz en mi barrio, en San Francisco de Alaba, así que seguramente cuando tome la asistencia ya no voy a estar. Bien, vamos a hacer así. No voy a tomar asistencia hoy, así todos están tranquilos y se quedan en la clase mientras puedan, mientras se los permita su energía, pero tampoco voy a dejar entrar a nadie más a la clase. Bien. Gracias, profe. Porque yo quisiera avanzar con esto, así que bueno, avisen ustedes si tienen un grupo, que esas son las condiciones, porque si no... Muy bien. Les decía entonces que dentro de lo que es la teoría política de Platón, tenemos 3 fuentes que tienen ustedes ahí, bibliográficas: Copleston, Borón, que en el caso de Borón hace un análisis muy pormenorizado de lo que es el diálogo de la República, bastante completo. En el diálogo de la República, que es uno de los primeros diálogos, digamos, casi entre juventud y adultez, de Platón. Chicos, hay un micrófono abierto que no sé, Rosa. Muy bien. Que desarrolla también ahí su metafísica, desarrolla su antropología filosófica, desarrolla acá también ¿cómo se llama? Su teoría ética. Es una obra bastante completa y por supuesto desarrolla su gran teoría política. En este diálogo, yo voy a tratar de reconstruir un poco la forma en la que Borón analiza la teoría política de Platón en la República, porque tampoco lo va haciendo siguiendo un orden de análisis de capítulo por capítulo. Bien. Les pido disculpas, a mí me pone muy nerviosa, que me está fallando la voz, me parece que me voy a enfermar, que me voy a quedar sin voz próximamente. Así que tengo así como una serie de problemitas adicionales hoy. Muy bien. Primero que nada, vamos a hacer un par de aclaraciones en relación al objetivo de la filosofía política de Platón. Como les decía, es importante, hay una serie de cuestiones que nosotros tenemos que tener en claro desde el principio. Una es, bueno, esta desilusión que él siente en Atenas principalmente por el sistema político democrático, que juzga a su maestro, que lo condena y lo mata, pero además se le suma a eso una valoración que él hace de la situación conflictiva en general de los sistemas políticos, digamos, de que para él había demasiadas guerras, había mucha corrupción, entonces
y se le suma eso, el avance de la democracia en Atenas, que para él no estaba acorde a los avances y a la búsqueda de los mejores intereses para los ciudadanos, podríamos decir. Entonces lo que sucede es que él va a plantear una organización política completamente nueva. ¿Sí? O sea, el planteamiento de su teoría política está vinculado justamente a una nueva organización política. Es decir, todo lo que nosotros vamos a ver, que él desarrolla en la República como organización social y política, no se había implementado antes, por lo menos no en los términos platónicos, y tampoco se implementó nunca, jamás en los términos platónicos. Bien, o sea, Platón arma toda una teoría de cómo debería estar organizada la polis, de cómo debería estar organizado un Estado, que nunca se llevó a la práctica. ¿Esto por qué es importante? Porque queda Platón como un gran teórico cuando sucede lo de Sócrates. Platón abandona Atenas y empieza a buscar quién fuera este gran gobernante, este supuesto rey filósofo que pudiera aplicar todas las medidas que él desarrolla en su estado, digamos, en su polis, y no lo consigue. Y termina, digamos, después revisándose a sí mismo en los otros dos diálogos que están vinculados con su teoría política, que son El político y Las leyes, que ya son textos de él de la vejez. Es importante que demos cuenta de que Platón tiene una amplísima producción escrita que se mantuvo a lo largo de la historia y que, digamos, a partir de eso es que se puede reconstruir casi todo su pensamiento, al igual que Sócrates, casi todo su pensamiento, pero nada, su pensamiento quedó en que él es un gran teórico y no tanto un sujeto, un pensador que haya intentado llevar a la práctica, o sea, mejor dicho, sí intentó llevar a la práctica su filosofía, pero no lo logró. Bien. Entonces, por un lado, los objetivos más generales de la filosofía política de Platón es reformar toda la organización política de una manera radical, generando un espacio nuevo, completamente nuevo. Este nuevo espacio va a tener como principal hilo a la educación. Vamos a ver después cuál es el papel que tiene la educación en la filosofía política de Platón. Y además con el principal objetivo de formar a la élite de los futuros gobernantes, porque, digamos, ya vamos a ver cómo los futuros gobernantes son una élite para Platón, pero no es que son una élite porque son mejores que el resto, simplemente porque son distintos, cada uno es diferente. Bien, para eso él arranca fundando la academia en Atenas, para justamente que sea como una escuela en donde empezara a desarrollarse una educación específica muy rígida en vistas a esta organización política que él desarrolla después. Para que tengamos como en claro un par de ideas iniciales, Platón va a entender a la política como una ciencia cuya finalidad es hacer de los ciudadanos mejores hombres. Para que las personas puedan, o los ciudadanos puedan ser mejores, para Platón es fundamental que tengan un conocimiento determinado. ¿Sí? O sea, hay un conocimiento que uno tiene que poseer para poder ser mejor, y eso de poder ser mejor tiene que tener como punto de partida actuar mejor, actuar de una manera benevolente con uno mismo y con los demás. Recordemos además que en este contexto, que es todo lo que nosotros estuvimos viendo de la conformación de la polis, en el contexto de la Grecia antigua,
no había una reflexión diferenciada sobre el aspecto político, digamos, o sea, toda reflexión sobre el hombre y el ciudadano implicaba como individuo, implicaba una cuestión ética, implicaba una cuestión social, comunitaria y de organización política. Entonces todo esto está junto en el análisis que hace y por eso la República termina siendo la puesta escrita del relato reflexivo filosófico de Platón. Muy bien, para desarrollar su teoría política, nosotros ya vimos que Platón considera que el sistema democrático no va, es de los menos virtuosos, si se puede decir, o sea, es de los más desastrosos en palabras actuales, que a la vez, digamos, para Platón el sistema democrático va acompañado de políticos determinados, como son justamente esta crítica que le hace él a los a la democracia ateniense, que está acompañada también de la crítica que le hace Sócrates, que es una de las cuestiones por las que lo condenan, lo juzgan primero y después lo condenan a Sócrates, que tiene que ver con la idea de que por medio de sorteos se seleccionen a miembros del gobierno, en realidad hace que los políticos sean incompetentes e ignorantes y que no importe. A Platón, tanto como a Sócrates, le importaba fundamentalmente que los políticos sean personas con cierto conocimiento. Y por otro lado, esta crítica que ya hemos visto en las clases pasadas, que hace de los sofistas y de esta idea de que los sofistas enseñan superficialmente a ser políticos, es como que enseñan para actuar inmediatamente, pero que eso no implica que las personas tengan virtudes vinculadas al ejercicio de la política. O sea, la crítica fundamental que hace Platón en su contexto es que la democracia es un sistema que habilita que cualquier persona participe del gobierno, incluidas las personas que no están capacitadas para tomar las mejores decisiones para llevar adelante la vida de las personas. Esa es la crítica al sistema actual. A partir de allí entra la democracia, entra el juicio a Sócrates, entra la inestabilidad de las ciudades, entra también este papel fundamental que en relación a la democracia tenían los sofistas. Bien. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? La República, como les decía recién, es un libro, un diálogo que escribe Platón, que tiene desarrollada casi todas las reflexiones filosóficas que hace él, porque para Platón, digamos, y para varios filósofos de la época, pero porque tiene que ver con la cosmovisión, el modo en que ellos vivían la reflexión. O sea, el conocimiento servía para todo, pero para todo, ¿por qué? Porque no había compartimentos, no es que de golpe, bueno, ¿recuerdan en la clase pasada cuando yo les hablaba de que hay un mismo principio que vincula al hombre, a lo social, con lo divino, con lo universal? Bueno, en la República se ve claramente cómo aparece ese principio, porque en la República lo político está íntimamente vinculado con lo metafísico, que a la vez está vinculado con la antropología filosófica y con la ética. Entonces, no puede hablar Platón, o no va a decir nada Platón en relación a cómo debería ser una polis para que sea justa, si no habla del hombre justo, si no habla de que es la justicia, objetivamente hablando, como la
separa de lo subjetivo, de lo cambiante, porque y a eso se refiere la cuestión metafísica de Platón. Entonces, hay una cuestión de que en la República se ve tanto la cuestión de los dos mundos en Platón como la concepción antropológica que tiene Platón, ese dualismo antropológico que él plantea. Por otro lado, la cuestión ética, ¿qué pasa con la virtud? Por otro lado, ¿cómo se es buen ciudadano? ¿Cómo se es buena persona? ¿Cómo se es buen gobernador, digamos, o parte del gobierno? ¿Cómo se ejerce bien el gobierno en beneficio de todos? Todas esas son preguntas que se va haciendo Platón y van a ir estando, o siendo, mejor dicho, no estando, siendo respondidas a partir de distintas reflexiones que hace él. Entonces, una de las primeras preguntas que se hace o que van guiando las respuestas vinculadas a la teoría política y que terminan construyendo su gran teoría es ¿qué es lo justo en el hombre y en la ciudad? ¿Y cuál es el origen de la ciudad? O sea, la ciudad tiene un origen independiente de la sociabilidad del hombre. Estas preguntas no las hacemos solo en relación a Platón, porque como después viene Aristóteles, y ya hemos visto con Aristóteles que el hombre es definido como un animal político, digamos, no hay una cuestión entre cuál es el origen de la ciudad, nada, el hombre es social y político, para Aristóteles no existiría esta cuestión. ¿Ahora qué? Al principio del diálogo, al principio de Borón, que hace referencia, a estos puntos, va a aparecer el lugar que tiene el conocimiento como fundamento para el gobierno de la ciudad. Ahí nos vamos a meter, ya van a entender esto más adelante. Pero además, otra cosa fundamental en Platón es que nosotros no tenemos que pensar, o sea, nosotros tenemos que pensar en Platón desde el contexto de Platón y no desde nuestro contexto. Si bien a veces se habla de clases sociales, es más adecuado en los términos platónicos hablar de estratos sociales, porque para Platón cada estrato social cumple una función fundamental en la sociedad. Para que la sociedad completa funcione, cada uno de sus miembros tiene que saber qué tiene que hacer dentro de la sociedad y lo hace tanto para él mismo como para toda la sociedad. ¿Bien? Entonces, la sociedad implica la mutua satisfacción de necesidades entre sus miembros. No es que el gobierno va a gobernar para sí mismo, sino de que hay una concepción ideal de que el gobierno, o quienes son los gobernantes, son las personas que más conocimiento fueron adquiriendo sobre la vida, sobre las relaciones sociales, sobre las relaciones políticas, para poder tomar las mejores decisiones para todos los que forman parte, tanto, o sea, incluso decidir un gobierno, si nos vamos a una guerra o no, tiene que ver con lo que mejor le viene a todo el pueblo, a todos los ciudadanos. Por eso está la vinculación con el conocimiento. El gobernante es quien más tiene que tener conocimiento de todo, lo vinculado a la ciudad. Muy bien, las capacidades de los miembros, entonces, se complementan entre sí. Esto es fundamental, porque él va a describir tres estratos sociales, y los estratos no son independientes, no es que uno viene y explota al otro, y el otro hace lo que uno viene, o que el conjunto de los comerciantes va a trabajar para que los otros se llenen de plata y ellos no. O sea, en el ideario platónico no sucedería eso, porque como cada uno sabe lo que tiene que hacer en la polis,
lo hace y recibe a su vez del otro lo que no tiene. ¿Bien? Ya vamos a ir hacia ahí. Ahora bien, al principio nomás del diálogo La República, esto lo tienen más o menos en la página 5 o 6 de Borón, se plantea la cuestión en relación a la justicia. ¿Sí? Hay un tema con la justicia, por supuesto, porque pensemos que transversalmente a toda cuestión política aparece el valor de la justicia, ya sea como una virtud o como un valor social, no importa, o como una finalidad o como un objetivo. Bien, el punto de partida de la reflexión filosófica en Platón vinculada a la política es justamente la justicia. Entonces, lo que hace Borón es transcribir, no sé, en 2, 3 párrafos, una discusión que se da en una reunión que tiene Sócrates con un conjunto de sofistas y otros discípulos de Sócrates, en los que aparece justamente, uno dice, bueno, pero ¿qué sería la justicia? Y empiezan a responder. Esto no es como el típico hablemos sin saber, sino de que en los diálogos platónicos la gente hablaba con la reflexión a flor de piel. Sin embargo, cuando hablan los sofistas, sí, los sofistas son personas muy superficiales, entonces siempre dicen cosas discutibles. Bien, en principio, en ese diálogo, uno pregunta, bueno, pero ¿qué es la justicia? ¿Vos qué te parece? Así como si estamos hablando entre amigos. Y uno de ellos, lo primero que aparece es como, bueno, si sos mi amigo, yo voy a ser... Lo primero que aparece es como que ser justo es ser bueno con quien lo merece. Entonces, bueno, ¿quién merece mi bondad? Serán mis amigos, y mis enemigos no merecen un ápice de bondad, entonces para ellos no habrá nada. Entonces Sócrates cuestiona y dice, pero ¿cómo ser bueno o no ser bueno va a depender de una cuestión subjetiva de si te quiero o no te quiero? Tiene que ir más allá de eso, de una relación de amistad o de enemistad, sino que tiene que haber una cuestión objetiva que supere mis emociones, que me indique cuándo estamos ante un acto de justicia y cuándo no. Entonces, en esa discusión que se entabla ahí, o en ese intercambio, digamos, llegan como un primer acuerdo, pero es como un primer acercamiento, porque ese es el punto de partida para luego desarrollar la teoría de Platón en relación a, bueno, ¿qué sería ser justo? El primer acercamiento del que todos están de acuerdo es que dañar, ya sea a un amigo o a un enemigo, dañarlo adrede, eso no es de una persona justa. Entonces, una persona justa es quien no hace daño. Punto. Y desde ahí arranca la reflexión. Pero ¿cómo saber entonces cuándo se hace daño y cuándo no? Y fíjense cómo volvemos al principio a decir, hay que tener un conocimiento para poder decir qué es lo que causa daño y qué no. Entonces, acá empieza la gran reflexión de la época, digamos, que se introduce en la República y que tiene que ver con formas de adquirir conocimiento. Y se hace análisis, digamos, de determinada terminología cuyos significados dan cuenta de distintas formas de conocer o de tener un conocimiento de algo. Esto es fundamental, chicos. Préstenme atención. No sé, sáquenle fotos si quieren a la diapositiva, si es que lo hacen o no lo hacen desde antes. Si no, de todas formas, esto está desarrollado en Borón. Yo les digo de dónde lo saco, porque, nada, es así. Igual préstenme atención, no es solo la diapositiva, ¿bien? En esa época, tecné era un término muy usado. Incluso Aristóteles lo usa después. La tecné es una forma de adquirir conocimiento, pero
daba cuenta, digamos, la TECNE de un conjunto de reglas, es un conjunto, es como un compendio, como una enciclopedia de saberes que le enseñan a la persona a realizar determinada actividad. ¿Bien? Entonces, cuando se decía que cuando una persona tiene una TECNE determinada, es decir, que sabe las reglas para realizar determinada actividad, es sabia para esa actividad, pero la adquirió, conoce las reglas a partir del estudio. Entonces, el ejemplo que les damos acá es la medicina, la agricultura. Uno aprende a ser agricultor, uno aprende a ser docente, uno aprende a manejar un auto, uno aprende a ser médico, uno lo aprende, ¿sí? Esas técnicas son objetivas, digamos. O sea, alguien me da como una receta, yo para hacer un bizcochuelo tengo una receta. Un día haré el bizcochuelo y saldrá súper esponjoso y diré, qué capa que soy. Al otro día algo habrá pasado. No sé, no salió esponjoso, salió apelmazado. Y vos decís, ¿qué pasó? Sí, las reglas son las mismas. Muy bien, ¿por qué? No alcanza con tener las reglas para ser bueno en algo. ¿Sí? Espérenme que mi perra quiere entrar a la casa. Dios mío. Muy bien. Les decía, la TECNE, entonces, es algo que uno puede aprender, ¿sí? Sin embargo, a la par de la TECNE, que es un conocimiento que se aprende, existe lo que en aquel momento se llamaba la arete. La arete tiene que ver con una facultad o con una capacidad personal que hace que el sujeto sea bueno para algo. Bien, que además de que tiene conocimientos aprendidos sobre una cosa, innatamente es bueno en eso. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, dedito más que suficiente. Muchas gracias. Entonces, esta distinción entre aprender técnicas, reglas para realizar determinada actividad, por un lado, pero a la vez tener una facultad, tener una capacidad que torne a la persona muy buena en ese algo que hace, son dos cosas diferentes. Y aquí está la clave, va a decir Platón, para decir, bueno, este es el punto de partida para decir, ya vamos a llegar allá a la sociedad justa. Bien. Eso por un lado, TECNE y arete. Esto apréndanselo, esto es pregunta de parcial, les aviso. No es para todos pregunta de parcial, pero bueno, si les toca, les toca. Así que léanlo en el texto. Muy bien. Después él va a decir, bueno, el alma de las personas, ya esto es como punto de partida, ya me voy en la siguiente diapositiva seguramente, o en la que sigue, no sé cuál, voy a desarrollar un poco más la cuestión del alma, pero igual acá lo hago. Él va a decir alma, digamos, psique, es un término griego también, que se traduce habitualmente como alma, pero no refiere específicamente al alma como una entidad, sino más bien, con psique se hace referencia a la función del alma, ¿sí? A aquello que le da vida al sujeto. O sea, no quiero irme tan lejos de los términos que ustedes van a encontrar en el texto, pero, digamos, la psique es como, ¿cómo se los digo? Es como la capacidad innata que tiene una persona y que viene de su interior y que le sale con facilidad. Es la forma de vida que le sale innatamente. Ya voy ahí, me hice un lío yo sola.
Bueno, acá dice, como por ejemplo, cuidar, mandar, deliberar, plantar, no sé, las distintas funciones que lleva la persona en su vida. Entonces, la psique da cuenta de la función principal que viene el alma, con la que viene el alma, ¿sí? Y la psique, va a decir Platón, es una cierta arete del hombre. O sea, la psique es la función de mi alma. La función de mi alma me hace ser muy bueno en algo. Y si me lo quitan, entonces yo voy a tener una mala vida. ¿Se entiende? Esto es determinismo puro, ¿no? No se olviden que estamos dentro de un esquema puramente determinista. Acá se nace para Platón de determinada manera, pero bueno, si nosotros romantizamos el determinismo y lo disfrazamos de que es la función de mi alma y de que está bien y que yo así voy a ser feliz, bueno, si todos fuéramos buenos y todos seríamos felices, divina, por algún motivo en la historia de la humanidad, en estos 25 siglos que han sucedido desde la República hasta hoy, no se aplicó. No se aplicó en ningún lugar. Muy bien. Entonces, la psique, que es la función del alma, implica una buena vida, que es una arete. Esa arete es la justicia. Si yo vivo de acuerdo a la función de mi alma, mi vida va a ser justa, va a ser la vida que yo necesito. Si en cambio no desarrolla mi alma su función, yo voy a tener una mala vida. Todas estas son reflexiones previas esto vendría a ser como el planteo del problema, ¿sí? Entonces él va a decir, bueno, si la justicia es un arete del alma, la injusticia es una deficiencia del alma. ¿Bien? La psique justa, es decir, el desarrollo de la función justa y adecuada del hombre durante su vida, va a tornar a ese hombre justo, va a vivir bien, y su deficiencia, es decir, no tener en cuenta para qué ha venido ese hombre a vivir esta vida, no solo por parte del hombre, ¿no? Implica una deficiencia, implica cómo ubicar a ese hombre en un lugar en el que va a ser infeliz. ¿Bien? Entonces, dice, si los hombres pueden evitar la injusticia, los hombres, no pudiendo evitar la injusticia ni cometerla impunemente, convinieron en que era preferible no hacer ni padecer injusticias. No hacer ni padecer injusticia está vinculado con este primer acercamiento que les decía yo acá. Dañar es propio de lo injusto. En el análisis de la realidad concreta que hace Platón en ese tiempo en el que él vive, él dice, bueno, acá cualquiera viene a hacer cualquier cosa, al punto que cualquier persona puede participar del gobierno, pero no está preparado, lo estamos obligando. La democracia obliga a las personas a vivir una vida lejos de su función principal. ¿Bien? Esta sería como la mirada de la realidad de Platón, que dice, ¿por qué los obligamos? No que vengan solamente los pocos, unos pocos que piensan por todos a resolver los problemas de todos. ¿Bien? Esa sería la mirada de Platón en ese momento. ¿Sí? Esto lo hace a partir de esta distinción terminológica de cuál es la raíz de esas palabras, digamos, en Grecia, y cómo él ubica la tecné, por un lado, como algo que yo aprendo, la arete como una función innata, porque él después se va a agarrar de las aretes para dar cuenta de el orden en el que se tienen que distribuir las personas. Entonces, después de plantear esto, es que aparece la relación entre la antropología, la ética y la política de Platón. Este es un cuadro muy básico, chicos, en donde está en internet, lo pueden encontrar, hay un montón de explicaciones. A mí la explicación que me interesa es la que hace Borón.
¿Bien? ¿Qué va a decir? Y de golpe la que doy yo acá también es la que me interesa, digamos, porque es la que tiene sentido para todos nosotros. Por un lado, dentro de lo que yo les decía hace un rato, la concepción antropológica de Platón, Platón está vinculada con su concepción metafísica. La metafísica platónica distingue, a partir de la teoría de las ideas, dos posibles realidades, ¿sí? Que se conocen estas dos realidades como la teoría de los dos mundos. En realidad no hay dos mundos que viven, sino hay un solo mundo que un mundo se piensa, se construye a partir del pensamiento, y en el pensamiento todo es universal, todo es objetivo, todo es racional, y otro mundo u otra realidad que es la realidad empírica, la realidad sensible, la realidad cambiante, mutable, que perece, que es finita. Bien, esas son las dos realidades que a partir de la teoría de los dos mundos de Platón se describen. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No es que uno tiene que abandonar una realidad para vivir en la otra, no, porque, o sea, Platón era un teórico, pero no era un tonto que nosotros vamos a decir, no, sí, la verdad que tenemos que salir de la cueva. No, nosotros vivimos en la cueva constantemente y Platón lo sabía. ¿Entendés? O sea, ¿entendés? ¿Entiendes? Perdón, discúlpenme. Ya estaba tomando el té, es que lo estoy viendo ahí justo a Luis tomando el té. Entonces era claro, era una discusión de cualquier cosa esto. Muy bien. Les decía, la forma de alejarse del mundo de los sentidos, del mundo que perece, es cultivar el conocimiento. Esa es la idea de Platón. Bien, cuando él habla de la alegoría de las cavernas y de la salida del prisionero y de este trabajo duro, arduo, doloroso, de humanización, los hombres se humanizan a partir del conocimiento, a partir de la educación. Para Platón la educación, y por eso yo calculo que la plantea él tan rígida y tan, o sea, tan estructurada, justamente porque para él es el mecanismo para poder salir del orden más básico, del orden material, digamos, o sea, la inmortalidad del alma está vinculada con el reconocimiento de que hay un orden superior que es divino al que pertenece esa alma. ¿Se entiende? O sea, a partir de esta realidad dual es que el hombre también está conformado por dos esencias completamente distintas. Una es el cuerpo, que es mutable, que perece, que se avejenta, que muere, que tiene además necesidades y deseos que están vinculados con lo más bajo y lo más material, que incluso la alimentación tiene más que ver con los animales que con el pensamiento para Platón. Entonces él va a decir, bueno, el cuerpo tiene una realidad y el alma tiene otra realidad, otra esencia. Resuelto esto, sí, él va a decir, bueno, el alma tiene tres partes. Esto quiero que quede claro. Todas las almas de todas las personas tienen tres partes. ¿Bien? No es que algunos tienen una parte, otros tienen... No. El alma tiene tres funciones. Esas tres funciones, tal como venimos viendo, para Platón se complementan entre sí. ¿Sí? ¿De qué me sirve ser sumamente inteligente y racional y resolver la vida de todo el mundo si no voy a prestar atención a cuando tenga hambre, que sale de la función de mi alma concupiscible y que me permite estar vivo? ¿Se entiende? O sea, con este burdo ejemplo yo les quiero mostrar cómo para Platón las tres partes del alma son en realidad tres funciones que aparecen en todas las personas que están vivas. ¿Sí? O sea, no hay nadie que esté vivo para Platón que no tenga alma con tres funciones. Estas tres funciones aparecen en todos los hombres
complementándose entre sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Va a decir Platón que lo que puede suceder es que en las almas de las personas haya partes o funciones que predominen por sobre las otras. ¿Sí? Nosotros tenemos 3 funciones. La racional, la irascible, que tiene que ver con los impulsos, la racional tiene que ver con la inteligencia, la posibilidad de pensar más abstracto, de imaginarse otro tipo de realidades, de ir más allá, de analizar las consecuencias de los actos, digamos, de visualizar. Con eso tiene que ver la cuestión racional. La irascible tiene que ver, es la función más impulsiva, más inmediata, más de resolver, pero de resolver inmediatamente, impulsiva no en un sentido solamente negativo, sí en un sentido negativo, pero también de impulso a probar cosas nuevas, a ir hacia adelante, a avanzar sobre el miedo. O sea, la función irascible del alma es la que permite que las personas puedan llevar adelante desafíos, tomar desafíos, ir hacia lo desconocido, arriesgarse. Y por otro lado, la función concupiscible del alma tiene que ver con una función más, más de una vida con pocas ambiciones, ¿sí? O sea, una vida con pocas ambiciones en todo sentido. Vieron que hoy en día las vidas con pocas ambiciones son muy criticadas, así como no tenés objetivos en la vida, no querés cambiar. Bueno, hay personas que viven bien como viven y listo. Y de golpe, nada, son felices porque todo lo que tienen lo necesitan y punto. Que después haya otras personas que no los comprendemos, nada, que sea nuestro problema, pero la mirada la función concupiscible es la que le permite a la persona adecuarse a las circunstancias de la mejor manera. Bueno, esta es la realidad, listo, lo hago, es la que maneja mejor los tiempos, se acomoda mejor a los tiempos del mundo, a los ciclos. Nada, si hay que quedarse en un lugar, me quedo, nadie se enrosca. Nadie que tenga la función concupiscible se enrosca. Por eso la virtud es la templanza, porque son como agua de tanque. Hay gente que no le altera la vida nada, pero trabajan. O sea, no es que están tirados, todo lo contrario. O sea, ellos están bien con la vida que les toca y no tienen ningún problema. Ahora bien, para no tener, esto es un ejemplo que les quiero dar. Cuando yo les digo que hay 3 funciones del alma y que las 3 están presentes, pero lo que va a hacer Platón es distinguir las almas, va a distinguir que hay personas en las que prevalece una función sobre la otra. Como estamos diciendo que las funciones del alma se complementan, si yo soy un sujeto que tengo que prevalece en mí la función concupiscible, mi función irascible y mi función racional se adecúan a la función concupiscible. ¿Sí? Cuando yo les digo, si yo, no sé, tengo que vivir en el medio de la puna y criar animales ahí, y sé que en determinada época del año los tengo que mover a un lado y después me tengo que ir para el otro, y después yo me caso y tengo hijos y mis hijos hacen lo mismo y criamos ahí y vamos y volvemos, digamos, y así transcurre mi vida. No es que mi mente racional, mi función racional va a decir, che, me parece que está mal, ándate a la ciudad, ¿no? Mi función racional va a decir, qué buena esta vida, qué maravilloso el cerro, qué lindo criar animales, qué lindo se vive acá. ¿Se entiende? Eso es lo que hace la complementariedad. Entonces, si yo en cambio soy
muy impulsiva y me voy para adelante y no tengo mayores inconvenientes, digamos, y bueno, si tengo que comer, como, y si no, sigo adelante y voy, pero me animo a todo lo que venga sin más. Lo más que podrá hacer mi función racional es resolver las cosas con las consecuencias que mis actos provoquen. ¿Se entiende? O sea, el impulsivo es una persona que va adelante, bueno, si tengo que pedir disculpas, pido disculpas. Y capaz lo hago sinceramente, no te quise dañar, no importa, pero nada, ¿qué va a hacer? No tenía miedo, me mandé y ya está. El alma racional pedirá disculpas. Cuando la función irascible es la que prevalece, va a pedir disculpas y listo. Y hasta ahí. Y seguimos. No cambia. ¿Se entiende? No es que el alma racional va a decir, che, capaz la próxima vas a tener. No es esa vocecita interna que le diga, me parece que estuviste mal. No. Sigue. ¿Se entiende? El que es prudente, y de ahí viene, y que controla tanto la impulsividad como que le puede agregar a la templanza un toque saludable de ambición, un toque saludable de pretensión, de mejorar, saludable digo, es el alma racional, la función racional, porque la función racional es la que puede construir otros escenarios, visualizarse a sí mismo, visualizar las consecuencias en esos escenarios y tomar decisiones sabiendo de antemano las consecuencias de sus actos. Entonces, va a decir Platón, nosotros vamos a encontrar en una polis con estos tres posibles grupos de personas, ¿sí? Personas que están en la vida para una actividad, que esa actividad además es innata, es una función de su alma y que le corresponde a la polis identificar la función del alma para que esa persona ocupe el lugar que le corresponde en la sociedad, sea feliz él, le otorgue a la sociedad lo que le corresponde y reciba de los otros lo necesario. ¿Se entiende? Ahí es donde está la relación entre las funciones del alma, los estratos sociales, y bueno, acá agregamos la cuestión de las virtudes, pero ya hablé hace un rato de las virtudes cuando dije cómo se relaciona en la vida cotidiana la función del alma con la forma de vida. Entonces, está íntimamente vinculado y complementada la relación entre el individuo, el orden político, el desarrollo de la virtud. La virtud es para lo que yo soy bueno, con la justicia, tanto a nivel individual como a nivel social. Bien, ¿se entiende eso o no? Sí. Ok, ¿tienen alguna pregunta? Muy bien, ahí están entendiendo el dedito abajo, muy bien. Entonces, él, a partir de este desarrollo, lo va a decir que la justicia va a aparecer como una reguladora, ¿sí? De todas las relaciones entre los sujetos y el Estado, entre los sujetos entre sí, o sea, es como un índice de regulación la justicia, que está vinculado a esto de ser bueno en algo, o sea, a un arete, y íntimamente vinculado a la función del alma. Ahora bien, ¿cómo va a decir Platón? Bueno, ya sabemos que es la justicia como reguladora ahora. ¿Cómo hacemos que cada uno haga lo suyo dentro de la sociedad? O sea, ¿qué va a venir la persona a decir? ¿Qué prueba, qué test le hacemos para que entre a uno u otro estrato social? Entonces él va a decir que de acuerdo a las funciones que cada persona tiene que cumplir en la sociedad, tienen que tener conocimientos específicos esas personas, ¿sí? Cuando yo les decía de que para Platón, en la vida, o sea,
posibilidad de que se desarrolle la función del alma, está vinculada a un conocimiento, la formación tanto de los guardianes como de los gobernantes requiere cierta estructura y cierta rigidez, que es donde él más se expande, digamos, no es expande, como se extiende, es donde más se extiende en la República cuando él habla de la educación desde los guardianes en adelante. Entonces, pero además él le va a dar la función a los gobiernos de detectar las capacidades de las personas. ¿Por medios de qué? De la educación. ¿Sí? Bueno, esto está ahí. Este gráfico creo que lo saqué de Barceló, que también es un texto bastante amplio, bastante largo. No es largo, pero y además lo tienen recortado ustedes, así que no se preocupen, pero Barceló está bien desarrollado también, la mirada política de Platón. Muy bien, entonces él va a decir que para que aparezca la justicia en la polis, vieron que habíamos dicho al principio de que, bueno, ¿cuál es el origen de la polis? Por un lado era un cuestionamiento que se hacía Platón, y por otro lado, ¿cuál es cómo se hace un hombre justo y a una sociedad justa, o sea, a un ciudadano justo? Hasta acá ya hemos visto qué hace justo a un ser humano, a un hombre. Entonces él va a decir, bueno, ¿cómo traemos esa justicia individual hacia una justicia social, comunitaria? Y entonces ahí es donde está la vinculación entre la función del alma con el lugar que cada sujeto tiene que encontrar o tiene que ocupar, no tiene que encontrar, tiene que ocupar en la polis. Para que esto pueda suceder, digamos, para que las personas sean ubicadas en la polis de acuerdo a la función innata del alma, tiene que haber una división tajante de funciones entre los ciudadanos. Esto tiene que estar establecido de antemano. Bien, por eso en la diapositiva anterior nosotros vemos que los estratos sociales son solamente 3. Para Aristóteles, escúchame, para Platón son solamente 3. Los productores, que forman parte del orden económico, los productores son los agricultores, los artesanos, son los que llevan adelante la vida económica de la sociedad, son los que saben qué hace falta que se coma, qué hace falta que se compre, qué hace falta que se intercambie, qué es lo que está sobrando. Son los que tienen ese tipo de conocimiento y ese manejo dentro de la sociedad. Esa es su función. No es que es una función menor, ni mucho menos, es fundamental para el funcionamiento de la parte de la economía, pero más en un sentido de economía de administración de la polis y de la familia, que es la que se utilizaba en esta época, que después lo vemos más profundamente con Aristóteles, no de economía como intercambio solamente de bienes, como lo vemos nosotros. Los guerreros, que tienen la función de protección de la polis y de los ciudadanos, y por otro lado de los gobernantes, que son quienes tienen que saber qué le falta a los productores, qué le falta a los guerreros y qué le falta a la polis en sí para que sea la mejor, para que los ciudadanos tengan la mejor vida posible. Bien, entonces, es necesario que haya una división tajante de funciones, la estructura fija, de eso se trata la República Platónica. Y por otro lado, y acá es donde aparece el determinismo del que yo les hablaba hace un rato, es de que todas estas funciones estén fijas e inmutables
y que sean reforzadas a su vez por una educación rigurosa. Bien, ¿esto qué significa? Y aquí es donde aparece el papel de la educación en la ciudad. Porque, o sea, ¿qué va a decir? Le corresponde a la comunidad o a los gobernantes identificar cuál es la función que cada individuo tiene que cumplir en la sociedad, porque a partir de, ese es el primer punto. Después reforcemos cada una de las funciones, pero primero tengo que saber para qué cada persona es buena, ¿sí? Dentro de estos 3 estratos y listo. Entonces él va a plantear una educación, como les decía recién, muy rigurosa, basada en una educación comunitaria, podríamos decir. Los niños a los 5 años son alejados de sus familias y son como onda internados así, hoy en día eran, en donde, no eran, porque nunca fueron, digamos, él lo planteó teóricamente nada más. La educación comenzaba a los 5 años y era una educación comunitaria. La impartían familias y las familias se dedicaban justamente a criar a estos niños en saberes básicos que hicieran como una base cultural igualitaria de música, poesía y gimnasia, y esta educación era desde los 5 años hasta los 20 años. A los 20 años ya se sabía, o por lo menos creía Platón, que ya era suficiente tiempo para identificar quienes tenían limitado ya su conocimiento hasta ahí, iban a formar parte de la vida económica de la polis, ya sea como comerciantes, como agricultores. Digamos, el nivel de educación para un grupo de personas llegaba hasta los 20 años y de ahí empezaban a trabajar para la polis, ¿sí? O sea, como les digo, en intercambio, en la vida económica y en la administración de la ciudad. Desde los 20 a los 30 años ya se mantenía la educación para el segundo estrato, que eran los militares, ¿sí? Los guerreros. En este caso, no tengo batería, chicos. Espérenme un cachito. Si andas por toda la casa. ¿Quién es de Jujuy? ¿Cómo está el tiempo? Gabriel, ¿sos de Jujuy? Los de Jujuy Lozano. Y en Lozano ya no corre tanto viento. Ah, bien. ¿Y de Capital? ¿Alguien es de Capital? ¿Jujuy Capital? Está nublado y hay un poco de viento, está cambiando el clima, está Ah, bien. refrescando. Igual que acá, en Salta. El fin de semana pronostican -1 grado bajo cero ¿Ah? por acá. Sí, en Jujuy hace mucho frío. Eso pronostican el fin de semana. Qué lindo. A morirse de frío, chicos. Así es.
interesante escucharlos conversar, porque cuando yo estoy presente, apenas tiran deditos. En cambio, yo me voy a ir más seguido y entrar así oculta. Esperen que voy a prender la luz. Claro, voy a entrar oculta, así, nada, les escucho las voces. ¿Cómo No puede queremos ser? interrumpirlo. Profe, ¿le tienen miedo? Sí, yo creo que me tienen miedo, pero está bien que me tengan miedo, porque al final de cuentas, yo soy diferente a ustedes. No es lo mismo hablar con compañeros que conmigo acá. Es verdad, está bien. Pero bueno, esa es la realidad de la vida, que ustedes son casi 90 y yo estoy sola y soy la única que habla acá sola. Una vergüenza. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Muy bien. Les decía entonces, pasa que yo estaba acá con la computadora solo como complemento, entonces no tenía forma de activar micrófono y ahora se me está moviendo el celular, así que tuve que salir. Muy bien. La educación entonces para Platón representa la herramienta que tiene la polis para poder ubicar a cada persona en el estrato de acuerdo a la función de su alma que prevalezca. Esta es la función de la educación para Platón. Pero no es que es una educación sencillita o que no, todo lo contrario, es un tipo de educación que, como les decía recién, muy rígida, rigurosa, y que además, después de los 20 años, una vez que avanza el grupo hacia las artes militares y que avanzan en lo que es la defensa de la polis, implica también un estilo de vida diferenciado. Platón desarrolla dentro de lo que es, espérenme, que quiero ver, que quería, acá está. Platón desarrolla también muy extensamente en un par de capítulos de la República la educación de los guardianes. Es muy específico, muy detallista en qué tienen que aprender los guardianes, porque, digamos, para Platón ser guardián no implica una tarea menor, porque fundamentalmente es el paso de conciencia de la pérdida de la propia individualidad, digamos. En tanto los gobernantes más aún, pero primero los guardianes tienen que aprender, las personas que son guardianes para Platón tienen que aprender a dejar de lado su vida individual y empezar a pensar en comunidad. Por eso la vida en comunidad arranca desde siempre, desde que son chiquitos. Hay familias que crían a los chicos, a todos los chicos, digamos, que se ocupan de enseñarles y de impartirles estas primeras enseñanzas. Pero es más rigurosa la vida, las medidas que se tienen que tomar con los guardianes, dice Platón, porque, por ejemplo, no tienen que tener propiedades privadas, no tienen que tener, si pueden no tener familia mejor, y si se casan, tiene que ser con alguien del mismo estrato. No tiene que haber ningún tipo de conflicto en relación a cuál es el lugar que ocupan en la polis, de proteger los intereses de la polis como tal, por un lado, y por otro lado también de cada uno de los ciudadanos. O sea, incluso nosotros pensemos que son los guardianes que los guardianes no responden a los gobernantes, ¿sí? Los guardianes responden a la polis. Entonces, si los gobernantes no están, no sé, por esas cosas, esas excepciones de la vida, puede suceder que los gobernantes no estén tomando decisiones en miras al bien común, en miras
en miras al bien de la polis y se estén mandando una macana tras otra, son los guardianes los que en defensa de lo comunitario y de lo público se tienen que levantar para ir en contra de los gobernantes. ¿Esto podría suceder? Sí, no lo describe Platón, obviamente, porque para Platón no hay grietas en su sistema, ¿se entiende? O sea, para Platón, por eso él se ocupa de ser tan detallista con el tema de la educación. ¿Bien? Fíjense que en esta diapositiva yo les estaba hablando de la educación de los guardianes y de cómo empieza, digamos, cómo es tan rigurosa en relación a que no pueden obtener riquezas, no pueden, o sea, ellos están para otra cosa y tienen que aprender desde siempre y su estilo de vida está vinculado. Los guardianes serían... Me perdí. Los guardianes que... Ay, no escucho tu pregunta. Los guardianes serían... Los protectores de la ciudad. No sé qué le dije. Es que es muy específico. No sé cuándo te perdiste, claro. Son los guardianes de la sociedad. No sé cuándo te dejé. No, sí, claro. Sí. Dije un montón de cosas de lo que serían los guardianes. El resto, ¿qué otras cosas dije? A ver si quieren conversar conmigo ahora, a ver. Bueno, profesora, conversa. Sino que ellos desde niños están, digamos, son educados para ser guardianes y seguir la vida militar. Los guardianes, inclusive si no tienen que tener propiedades, si es posible, no tenían que tener familia, porque ellos ocupan un cargo no menor, muy importante, y el hecho de que, como no tan solo tienen que cuidar hacia el exterior, sino también en el interior, si los gobernantes hacían algo mal, son ellos los que tienen que tomar las riendas en el asunto para equilibrar. Muy bien. Bien, todas esas cosas dije de que los guardianes serían. Así que muchas gracias, me están prestando atención. Para el compañero que dijo se perdió, que no sé bien en qué momento se perdió, pero bueno, un montón de cositas dije. Igual están acá en la diapositiva, pero los guardianes tienen ese papel fundamental. Pero además, porque para ser gobernante necesariamente se tuvo que haber sido guardián primero. ¿Bien? En la lógica platónica no se llega a ser gobernante si no se fue primero protector de la ciudad, bien, de la polis y de cada uno de sus ciudadanos. Por eso los intereses de la polis están por encima, y aquí es donde aparece el primer atisbo de la supuesta aristocracia a la que se refiere Platón cuando habla de que la aristocracia es la mejor forma de gobierno. Tiene que ver con una aristocracia que es un conjunto pequeño de personas, pequeño en relación al resto de los ciudadanos, pero no es exclusivo, sino de que es pequeño porque son quienes más educación han recibido. Pero además, pensemos en una diapositiva anterior, espérenme. Los futuros gobernantes, o sea, uno es gobernante recién después de los 50 años para Platón. Pensemos que en el momento de Platón, llegar a los 50 años no es lo mismo que en esta época. Digamos, nosotros seguimos siendo re jóvenes todavía a los 50 años, en cambio en esta época no. Ya era gente muy mayor. Ahora no. Muy bien. Es a partir de los 50 años. Quiere decir que entre los 40, entre los 35 y 50 años, siguen participando de la milicia. Capaz no son los primeros que van si tienen que si se desarrolla una guerra, capaz no sean los primeros que vayan, pero son los estrategas, van desarrollando distintos conocimientos a medida que van avanzando.
La vida tiene que haber transcurrido en comunidad para que puedan ser después gobernantes. Era casi en la adultez. Muy bien. Después, acá viene lo que les decía recién, la valoración que hace también incluso en la República Aristóteles, o Platón, en relación a los regímenes políticos. Porque él va a considerar como que hay una vinculación, ya sea como de evolución o de involución, en los distintos regímenes políticos, en las distintas organizaciones políticas y las formas de gobierno, que están, o sea, igual el análisis que hace es un análisis político que después no aplica, pero sí para dar cuenta de por qué motivo hay algunos regímenes que son más valorados que otros. Para él, la aristocracia, que es la mejor forma de gobierno, es una aristocracia basada en la educación, en la justicia. ¿Sí? Después describe cuáles son las otras formas de gobierno que él valora siempre en sentido descendente, o sea, la aristocracia es la más valorada, después viene la timocracia, que es el gobierno de los militares o de una casta. Después está la oligarquía, que es el gobierno de los ricos. Él no hace referencia, como sí va a hacer después referencia Aristóteles. La oligarquía se caracteriza porque es el gobierno de los ricos para sus propios intereses, o sea, para sí mismos. Porque una aristocracia también puede ser el gobierno de unos ricos, pero no necesariamente, o sea, por una cuestión familiar, por una cuestión de clase, como sigue sucediendo con los reyes en Europa, digamos, si bien son parte del gobierno, no necesariamente tienen como una parte más, ¿cómo se llama? Más de nombre, más ficticia. Hay otros órganos del gobierno que se toman las decisiones más drásticas, si se quiere, más importantes, pero algunos países sí tienen reyes, si bien es una monarquía, pero es una monarquía puramente familiar, pero no es lo mismo que la oligarquía o el gobierno solamente de ricos, digamos, el gobierno de ricos es un gobierno en donde se gobierna para sí mismo, o sea, para sus propios intereses. La democracia, que para él, ya les expliqué por qué, para Platón la democracia no es de las peores formas de gobierno, conjuntamente con la tiranía, digamos. La democracia es poner a cualquiera a gobernar cuando no tiene la preparación adecuada, incluso esto en que la educación sea para toda la vida, también es una crítica a la educación sofista de la época, porque, o sea, yo ya les mencioné antes que para Platón los sofistas eran como maestros del momento, digamos, de la necesidad y de lo superficial, y que no encaja con el modo de vida, digamos, que plantea o que pretende Platón. Muy bien. ¿Qué sucede? Como les vengo diciendo, para Platón la República representa su mayor obra y también su mayor condena y su mayor fracaso, porque durante su vida no pudo en ningún caso ponerla en práctica. O sea, no hay registro de que la República Platónica se haya llevado adelante con estos objetivos que él tiene, con estos cuidados, con el respeto de la persona, porque ustedes van a poder escuchar quizás que el comunismo ruso o incluso el socialismo cubano son así
quienes critican a Platón o quienes dicen que es un socialista, un comunista, porque planteaba esta rigidez, que para mí quienes dicen eso son todos capitalistas escondidos, digamos, porque terminan diciendo, miren qué mal que están los cubanos o qué mal que estuvo Rusia, pero bueno, no critican tanto al liberalismo y al capitalismo como a estos otros países. En ningún caso el socialismo real, digamos el socialismo ruso o el socialismo cubano, son ejemplos ni de la revolución proletaria que plantea Marx, ni de la República de Platón. Primero, esto que dice un compañero, una compañera recién en el chat, nosotros, eso es descontextualizarlo a Platón, o sea, Platón tiene una realidad, tiene una mirada, tiene una cosmovisión, tiene un sentido común, y listo, no le salió bien, ¿qué va a hacer? Fracasó la República, chicos, desde el punto de vista de la teoría política, es un fracaso, porque queda en el libro, ¿se entiende? Es lo mismo, desgraciadamente, y acá vale la comparación con la distancia histórica. Yo voy a decir que hasta ahora es lo mismo que la revolución proletaria que planteó Marx, porque todavía no ha sucedido en los términos que planteó Marx la revolución. ¿Se entiende? Entonces, sigue siendo, o sea, hay como un anhelo de decir, bueno, nos vamos a dar cuenta y vamos a generar este espacio comunitario y socialista donde todos seamos felices, pero bueno, no está pasando y el camino de las decisiones políticas nacionales e internacionales va para otro lado, así que estamos lejos de que suceda. En ese sentido es un fracaso. Después, como obra literaria, obra de teoría política, está muy bien. Tiene sus fallas, incluso escritas, digamos, porque tiene es muy tajante, es muy rigurosa, es muy determinista. No puede solamente haber 3 formas de llevar adelante la vida de las personas. Hay un montón de cosas que quedan afuera. Es inaplicable hoy. Sencillito. Se podría quizás adornar, tomar algunas partes y decir, bueno, a mí me parece que esto de Platón se podría modificar aplicando esto. Yo creo que sí hay una educación que tiene innatas de las personas. Nosotros todos tenemos capacidades innatas, no se pueden negar. Yo me considero una súper profesora maya que estudié docencia. Yo además soy buena, yo lo sé, pero si estudio cerámica y me voy a un curso de cerámica, no hay chance que haga una clase, una pieza buena de cerámica, no hay forma. Entonces, o sea, eso sí tiene que ver con que el Estado tiene que dar para que las personas puedan desarrollar sus capacidades innatas en beneficio propio y en beneficio de todos. Eso es maravilloso lo que dice Platón. Porque estaría buenísimo que todos tuviéramos acceso de manera igualitaria a las mismas oportunidades para desarrollar nuestras capacidades innatas. Y no las tenemos, ¿se entiende? O sea, la realidad de la educación es que incluso en las últimas décadas cada vez hay más diferencia entre la educación de escuelas privadas y la educación de escuelas públicas, la educación rural, la educación en grandes ciudades, incluso mismo la educación universitaria. Que yo no entiendo muy bien, digamos, pero hay universidades privadas que la cuota es 1,5 millones, 2 millones de pesos mensual. Entonces, y nosotros estamos peleando en nuestra universidad pública, digamos, para que nos paguen más de 200.000 pesos el cargo de ayudante. Entonces, hay mundos completamente diferentes, con oportunidades completamente diferentes. No estoy diciendo yo que esa gente que paga 1,5 millones, 2 millones de pesos sea más inteligente que nosotros, en ningún caso, pero sí que hay una desigualdad estructural en las oportunidades que se brindan a los ciudadanos, que es necesario revisar y es necesario modificar. Y como crítico, ¿no? Digamos, el planteo que hace Platón
lo plantea, o sea, lo hace justamente como crítica a la democracia, es decir, che, no vengan todos a querer ser gobernantes, porque no está bueno que todos sean gobernantes. Fíjense de dónde, hoy ninguno de nosotros discutiría la democracia, ¿sí? No la discutiríamos a la democracia, pero sí se discuten desde condiciones mínimas de un país con igualdad de oportunidades, con una... tenemos que revisar la desigualdad estructural, o sea, hay un montón de cosas que se tienen que revisar y que no tienen por qué afectar la democracia y que seguramente con la letra de Platón y con el texto de la República de Platón se puedan revisar, porque sí nos sirve como insumo teórico para decir, che, pero podríamos revisar algunas cosas. ¿Se entiende? Eso es lo que dijo incluso en el texto número 1, también Borón creo que era, no me acuerdo muy bien, creo que sí, cuando habla de por qué estudiar la filosofía clásica hoy, de qué nos sirve. Tiene que ver con esto. Muy bien, como les decía, Platón se revisa a sí mismo, porque si hay algo que nadie puede dudar de Platón, era el nivel de inteligencia que tenía. Entonces dice, che, me parece que no está funcionando lo de la república y lo de los estratos sociales, porque no se puede aplicar. Entonces ya en sus años de vejez, en los últimos escritos que escribe, ya retoma análisis de los sofistas. Él tiene un texto donde sigue criticando a los sofistas, pero no tan profundamente como al principio en su evolución literaria, digamos, y reflexiva. Él escribe Protágoras, un diálogo que se llama Protágoras, escribe El sofista, son críticas, pero hay reconocimiento también de parte de los sofistas. Y en los últimos 2 textos que hace referencia específicamente a la teoría política, que es El político y las leyes, así, aunque él nunca lo reconozca, se acerca un poco a la práctica política. ¿Por qué? Bueno, va a decir, está bien, no hay un rey filósofo, pero mientras lo esperamos, porque además él ilusamente decía, perdimos nuestro rey filósofo porque mataron a Sócrates, que era el gran filósofo que sabía. Bueno, eso no sucedió, digamos, no sabemos si iba a ser un buen político. Sócrates nunca mostró intenciones de ser político, Sócrates, así que imagínense, estaba en los planes de Platón, no en los planes de Sócrates. Muy bien, en el político, él dice que, bueno, mientras sean posibles, mientras se torne viable la realidad para construir esta república bajo mi receta, lo que tiene que hacer el político es elaborar las mejores leyes, ¿sí? Y que sea la ley quien ordene las sociedades. ¿Bien? Entonces, más que el político en sí o quien ejerza el lugar de político, para Platón lo fundamental en este texto por lo menos es que las leyes sean lo suficientemente justas, que las leyes sean las que otorguen la mayor protección y garantía en el ejercicio de derechos de los ciudadanos y que garanticen también la mejor vida para los ciudadanos. Entonces aquí va a volver sobre una técnica, la técnica de hacer política. Bien, ya no tanto como un saber, como vieron que al principio decimos que la ciencia es, que la política es una ciencia tendiente a bien, ya que no es solo un saber como teoría, sino más como una técnica, como un conjunto de reglas. Entonces, un buen gobernante va a ser el que gobierne bajo el imperio de la ley. La ley es el elemento que toma relevancia en este momento de la vida de Platón, que ya son sus años de vejez, los que van a garantizar
que haya buenos gobernantes y lo que vayan y que haya buenas polis. Va a haber buenos gobernantes con buenas leyes porque van a obedecer las leyes. Bien, entonces acá él se desdice de algunas cosas o por lo menos las comenta con una nueva mirada. El análisis de el político y las leyes está en Copleston, en la última parte, hace referencia a este cambio de perspectiva. Copleston, ¿vieron? No sé si alguno de ustedes ya entró a la página del aula virtual. Ahí está, hay dos conjuntos de páginas. En el último conjunto de páginas, que creo que es de la 193, no estoy muy segura, en adelante, o de la 200, no sé. El último conjunto de páginas habla de esto completo. Pero quien más profundamente habla de esto es Barceló. Barceló y de la Fuente, creo que se llama. El otro texto. ¿Bien? Muy bien, definitivamente me quedo sin voz. Eso es todo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Me voy a ir así ustedes pueden charlar. Si quieren pueden charlar de la clase entre ustedes. Yo me voy. Un comentario, profesora. Profe, disculpe, una consulta. Por ahí yo estoy intentando bajar los archivos, toda la bibliografía que está en el aula, pero no nos está dejando bajar. Nos lleva un link y ese link está todo vacío, es un link de una página. O sea, en teoría está en mi Drive, toda la bibliografía está en el Drive, pero yo esta mañana también intenté abrir la bibliografía de esta unidad y no pude, así que ahora lo voy a revisar y me voy a fijar cuál es el inconveniente. Ahora mismo lo voy a hacer eso. Sí, profe, yo intenté bajarla esta mañana y no podía. Pero de las otras unidades no pasa lo mismo, ¿no? No, de las otras no, ya porque esas ya las bajé y las tengo. Ok. Sí, ¿alguien más quería hablar? ¿Un comentario? Sí, un comentario, profesora, sobre lo que dice Platón, digamos, ubicar a la persona de acuerdo a sus conocimientos. Hoy, en la actualidad, por ejemplo, veo yo situaciones, municipio, provincia, en algunos lugares, donde una persona que se recibió, por ejemplo, en un bachiller o un comercial, digamos así, lo ponen en lugares técnicos donde no entiende nada, digamos. Yo creo que es muy acertado lo que dice, porque sabe de reglas de algún lado, pero no de las otras, y sin embargo el municipio, por H o por B, lo pone en un lugar donde no se puede desarrollar, porque la verdad no se puede desarrollar, y uno que va y que sabe o que conoce el tema, le tiene que ayudar a esa persona a ver o a visualizar o buscar otra persona. Muy acertado lo que dice Platón en ese punto de vista, ¿no? Es lo que puedo apreciar ahora que estamos en la actualidad. Yo diría que yo noto que también en la antigüedad no había tantos distractores ni oficios que no tienen mucho sentido, como ahora los jóvenes hoy en día ven que TikTok quiere ser más, se gana dinero fácil y es más sencillo, por así decirlo, y bueno, buscan esas cuestiones más fáciles para ganar dinero. Y como que ahí pierden el instinto de buscar cosas más prácticas y útiles. Sí, pero yo desde mi punto de vista, ¿no? Una persona, es cierto, tiene un don o tiene algo, sabe algo de forma innata, y hay muchos que van a intentar ser TikToker, pero no le va a dar, no hay forma, o sea, no van a llegar, pero hasta que se frustren y tratarán de alguna manera buscar encontrarse a sí mismo, porque lo que dice Platón, desde mi punto de vista, es una carrera bastante larga y es tratar de encontrarse a sí mismo qué es lo que realmente uno es apto, porque a veces muchos pasan toda su vida en esta vida y sin embargo no llegan a encontrarse
¿para qué vino? O sea, ¿cuál es su don principal, ¿no? Eso es lo que yo puedo apreciar. Y está bueno el tema de la escuela, sí, quizá puede ser muy rígida, pero encontrarse es un camino bastante largo. Me quedaba una duda ahí porque estuve leyendo para armar el trabajo práctico número 1 final y había dos conceptos que me parecen relacionados, no sé si tiene relación o es una evolución del pensamiento filosófico. Cuando habla de Tecné y Arete y de la psique, eso después evoluciona en un pensamiento filosófico que después con inmanencia y trascendencia, ¿o no tiene nada que ver? Porque digo, cuando se refiere al concepto de inmanencia, digamos que uno nace con cierta predisposición a desarrollar tareas repetitivas y demás, que eso no sé si se vincula de alguna manera con la Arete o con la psique, digamos, y que después la educación está relacionada con lo técnico y con la Tecné, que después se vincula, digamos, con las herramientas de trascendencia, digamos, como humano. Uno toma la educación para buscar esa trascendencia, digamos, como persona. No sé ¿En qué sentido usas trascendencia? Estaba leyendo Simone de Beauvoir y bueno, estaba tratando de armar esos diálogos que usted nos propone en el trabajo práctico. Y vienen con esa, no sé si predisposición o esas capacidades innatas que después la sociedad va estructurando y hace diferencia de género. Yo no sé si en este pensamiento filosófico de Platón ya venía embebido de una diferencia de género, o esto que pensaba en su filosofía de política y de gobierno, tenía en cuenta las capacidades hacía diferencia de género, digamos, al establecer capacidades, digamos. Yo creo que la palabra adecuada para referirnos a la relación entre estos términos que vos mencionás, porque tanto la trascendencia como la inmanencia aparecen ya como ciertas significaciones, digamos, desde los antiguos, desde la Edad Media. Por eso yo te decía, bueno, hay distintas formas de pensar en la trascendencia desde, bueno, si yo construyo algo y que empieza a separarse de mí, yo ya estoy trascendiendo mi propia individualidad. En eso que construyo, ¿sí? Eso podría ser una forma. Hay un micrófono que está sonando mucho. El mío. Ah, ok. Sin embargo, ¿cuál sería la posible vinculación? No sé yo si habría un nivel de comparación. Sí entiendo a lo que vos te referís, porque la crítica que hace Simone de Beauvoir tiene que ver con cierto determinismo, ¿sí? Y lo que plantea justamente Platón es un determinismo. Es un determinismo, en este caso, dentro de su propio contexto y de su propia realidad, y es verdad lo que decía recién Gabriel, me parece, que dijo que, bueno, no había como tantas opciones, pero él, aunque no haya habido muchas opciones, él las reduce a 3 formas de vivir. No se discute tema de género, no existe tema de género en la antigüedad, no, aunque uno le pueda buscar la vuelta, no es algo que ellos se cuestionen o que lo planteen, nada. Siempre festejamos desde acá que incluye a las mujeres en la vida de la educación, las incluye en la vida política, pero lo hacemos desde acá, desde esta mirada crítica al patriarcado y a cómo el patriarcado se instala, pero sí, no sé qué tanto tienen ustedes Rita Segato, pero Rita Segato es quien hace un desarrollo y dice que en realidad el sistema patriarcal se instala
se instala y hay como un antes y un después como sistema que organiza la vida en dos géneros, en dos sexos, después de que llega, después del descubrimiento de América, digamos, después de la primer ola colonizadora imperialista de Europa en el resto del mundo, es como que se instala mucho en América, va de la mano con el colonialismo. Ese es el análisis que hace ella, que seguramente diste de la nada occidental, pero es bien interesante lo que hace Rita Segato. Ahora, lo que va a criticar Simone de Beauvoir es justamente esto, el determinismo en género, o sea, que me digan a mí, pero además ella tiene esta mirada de la realidad en la cual, esta es su crítica, él dice, che, pero el mundo está hecho para los hombres, nosotras somos el otro sexo, que quedamos afuera de este mundo que ya está hecho solo para los hombres. Recordemos que Simone de Beauvoir es europea, en la década del 60 hace esta crítica. Cuando ustedes lean las otras, las latinoamericanas, la discusión es otra. ¿Se entiende? O sea, porque para Latinoamérica no está el mismo mundo que critica Simone de Beauvoir. ¿Se entiende? Bueno, los que no leyeron nada de esto, no importa, igual es para después del parcial, pero vale, es interesante la relación que hace Gustavo, pero no tanto por la terminología, sino sí por una cuestión determinista, digamos. Cualquier determinismo lleva a la reducción de la vida a una sola forma, o a un par de formas, o a tres formas. ¿Se entiende entonces? La crítica de la primera ola de los feminismos está dirigida justamente a eso, al determinismo de género. O sea, la teoría que distingue, que solamente ve el género binario, te dice o sos varón o sos mujer. Claro, y después sí. Butler avanza un poco más y apunta a eso, digamos, a que el pensamiento de Beauvoir es heterosexual o binario, y ella incluye lo queer, digamos, la vida queer. Y después Segato creo que va más allá, porque pone lo racial, lo originario en discusión. Me parece que por ahí va. Pero todos son críticas al determinismo de origen. Eso era, profe, gracias. ¿Y qué hace Platón? Defiende el determinismo, eso es lo que él pretende. Él pretende un determinismo político, social. Por eso no va. Muy bien, ¿alguien más? Yo, profe, pero nada relacionado a lo de lo que tocamos el tema de hoy, sino al tema del parcial. ¿Nos conectamos a clases o nos redirecciona a un link para el desarrollo? No entiendo. Lo que planteaba la compañera recién estaba vinculado a la bibliografía de la unidad 3, que yo ahora termino y voy a revisar qué pasa con la bibliografía. Lo que no sé, cuando tengamos el parcial, que no es la semana que viene, es la siguiente, yo seguramente sé en el horario de su clase. Ay, yo, pensando que era la semana que viene, me olvidé de lo que había comentado al principio. Ok. Bueno, la próxima semana vamos a tener una clase muy cortita porque es solo de cierre, en donde yo les voy a dar los lineamientos generales del parcial, más que nada para todas las personas que son ingresantes y que no han tenido parciales virtuales todavía, para comentarles cuáles pueden ser las situaciones con las que se encuentren en ese día. ¿Bien? Y de paso, no, nada, eso. Cualquier novedad les aviso a la clase que viene. ¿Bien? Estén atentos al aula. Gracias. Porque capaz hizo cualquier cosa. Gracias, bueno, profe. Que estén muy bien. Gracias, profe.